Muy bien, shalom, shalom, bendiciones, bienvenidos. Bien, vamos a ir comenzando entre nosotros en la medida de que vayan ingresando también nuestros hermanos. Entonces vamos a comenzar con el Mismor, el Letodá. Vamos a hacer el Teiling número 100. Es un canto de agradecimiento para con el Eterno. Y bueno, antes de reunirnos para el estudio, entonces nosotros vamos a declarar el Mismor Letoda. Mismor Letoda, Hariul Adonai Kol Haret, Ibduet Adonai Besimcha, Bo Lefanat Birnana, Deuki Adonai Hu Elohim, Hu Asanu Elo, Nagnu Amo Betson Marito, Bo Shearat Betoda, Hat Serotat Bitila, Odul Avarefu Shemo, Ito Badonai, Leola Padot, Beador, Bador, Munato. Bueno, y esto en español significa canten alegres, canten alegres a Adonai, habitantes de toda la tierra. Adoren a Adonai con alegría, entren a su presencia con canciones, reconozcan que Adonai es poderoso. Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas que Él atiende. Entren por sus puertas con agradecimiento, en sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre, porque Adonai es bueno, su amor es eterno y para todas las generaciones es su fidelidad. Muy bien. Está aquí con nosotros nuestro hermano Edibardo también desde Panamá. Hermano Edibardo, shalom, shalom. ¿Usted puede hacer la lectura de la Torah esta noche? Sí, sí, hermano, sí, hermano. Baruch, Bueno, entonces usted haga la bendición y después leemos. Adelante. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bahar banu mikol ahami benatan lanu et torato. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Baruch atah Adonai noten a Torah, bendito seas tú, oh Adonai, dador de la Torah. Amén. Amén. Tenemos ahí el texto de la Torá, si lo puede ir leyendo. Para allá Pinjas, el Eterno habló a Moshe diciendo: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha apartado mi ira de los hijos de Israel, cuando con celo me vengó en ellos, por lo que no consumí a los hijos de Israel en mi venganza. Por eso, he aquí que les doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia un pacto de sacerdocio eterno, porque tomó venganza por su Elohim y procuró expiación para los hijos de Israel. El nombre del israelita que fue asesinado junto con la midianita era Sinri, hijo de Salú, líder de una casa paterna de los Shimonitas. Y el nombre de la mujer midianita muerta con Cosbi, hija de Tsur, que era jefe de los pueblos de una casa paterna en Midian. El Eterno habló a Moshe diciendo: hostiga a los midianitas y derríbalos, pues ellos te hostigaron a través de su conspiración que conspiraron contra ti en el asunto de Peor y en el asunto de Cosbi, hija de un líder de Midian, su hermana, que fue asesinada el día de la plaga en el
asunto de peor. Muy bien, Toda Rabá, De de varios. Bari Hashem. Bueno, creo que yo tengo problemas con el internet. Mi internet se ha vuelto un poco lento. No sé si me escuchan bien. Sí, de Ok, está bien, Toda. Bien, entonces vamos a ir desarrollando nuestro estudio del día de hoy. Todo tiene un contexto, ¿no? Tenemos que poner en contexto lo que está aconteciendo en esta narrativa de la Torá. Y bueno, el contexto es que se acaba de cometer, bueno, en realidad va a morir un hijo de Israel, un israelita de la tribu de Shimón, va a morir. Y junto con él va a morir una mujer madianita. Entonces, para entender el contexto, tenemos que irnos al principio del capítulo 25. Vamos a adentrarnos un poco todavía en la parashá que estudiamos la anterior semana, que es que fue lo que representó la parashá Balak. Vamos a ir leyendo rápidamente para ponernos en contexto. Dice, el capítulo 24 termina aconsejando, acuérdense, Bilán aconseja a Balak, le da un consejo porque le había dicho que no había fuerza humana que destruyese al pueblo de Israel porque Hashem los cuida, pero le va a dar un consejo, y el consejo que le va a dar Bilán a Balak, estos son dos personajes que odian al pueblo de Israel. Estos personajes que odian al pueblo de Israel van a confabular. Primero que Bilam le va a dar un consejo a Balak, ya que Balak había contratado a Bilam para maldecir a Israel, e Israel, en realidad de recibir maldiciones por parte de Bilam, recibió bendiciones. Ahora ve Bilam que no puede hacer nada porque Hashem los protege. Pero le va a decir, esto en el Midrash, lo va a traer el Midrash, y va a decir que va a aconsejar a Balak lo que ha de hacer al pueblo de Israel. Y el Midrash va a detallar lo que Balaam le va a hacer a Israel. ¿Qué es lo que va a hacer? Balaam le va a decir a Balak, mira, este pueblo es muy santo, por eso Hashem los protege. ¿Has visto cómo están sus tiendas? ¿Has visto cómo están sus moradas? ¿Has visto cómo ellos guardan respeto? ¿Cómo entre ellos guardan el recato? ¿Cómo entre ellos guardan el siniut? ¿Cómo entre ellos ninguno trata de envidiar a su prójimo? Entonces, en ese sentido, no hay manera de que se le pueda hacer daño. Entonces, Bilam le va a decir a Balak, pero puedes hacer que el pueblo peque contra su creador, su poderoso, su Elohim, y verás cómo su Elohim los castiga. Y es la única manera, no hay otra forma. Sucede que entiende el mensaje Balak. Entonces, Balak viene de una sociedad donde las mujeres son no tienen recato, las mujeres no guardan el siniut, estas mujeres además son sacerdotisas de Baal, y estas sacerdotisas de Baal, de Midian, son las que van a enseñar a las hijas de Moab cómo poder tender un lazo para que los hijos de Israel caigan en la fornicación. ¿Por qué no fueron directamente las mujeres de Midian a hacer esto contra los hijos de Israel? Porque, bueno, Israel estaba en las fronteras de Moab, no estaba en las fronteras de Midian. Entonces, ¿qué hicieron estas mujeres de Midian? Estas mujeres sacerdotisas
estas mujeres que promueven la lujuria, instruyeron muy bien a las hijas de Moab. Las hijas de Moab, lo dijimos el Shabbat, entraron en contacto comercial con los hijos de Israel. El pueblo de Israel no estaba acostumbrado a ver falta de recato, veían ellos mujeres con respeto, veían a la comunidad los ojos dirigidos con respeto, temor al cielo, pero cuando hubo ese choque cultural entre el pueblo de Israel y las hijas de Moab, que ya habían sido adoctrinadas o adiestradas o instruidas por las hijas de Madián para la fornicación, entonces el choque fue muy fuerte. De ver a mujeres totalmente en recato, ahora pasan a ver a mujeres libertinas. Entonces la conducta de los hijos de Israel cambió por dejarse llevar por el aspecto físico. Sin embargo, esto va a ser el igual simplemente para que las hijas de Moab puedan promover la lujuria de entre los hijos de Israel y después de la lujuria promover la idolatría. Entonces vemos que lo que hizo Bilán fue algo muy terrible. ¿Y qué va a acontecer? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que los hijos de Israel, estos hombres castos, santos, al entrar en contacto con mujeres que no guardan la santidad, viviendo en un mundo físico, por supuesto, van a ceder ante las concupiscencias, van a ceder ante el Yetzer Hara, se va a potenciar al máximo y van a dar rienda a su carne, es decir, van a caer del estado de la Neshama pura al estado del Nefesh. Y en ese sentido, los hijos de Israel van a cometer abominación. Primero, lujuria contra las mujeres de Moab, pero las mujeres de Moab, para poder llegarse a ellos, solamente lo iban a permitir si primeramente los hijos de Israel hacían idolatría a Baal. Bien, entendemos que eso acontece. El texto nos dice aquí, por ejemplo, Israel se estableció en Shittim y el pueblo comenzó a cometer adulterio con las hijas de Moab. Ese fue el consejo que hizo Bilam a Midian, y Midian entrenó a las mujeres de Moab, y todo ese contexto nos lleva a este pasaje número 1 del capítulo 25. Dice, ellas invitan al pueblo a las fiestas de sus deidades, el pueblo comió y se postró ante sus dioses, es decir, cometió idolatría, pero el trasfondo era que querían llegarse a las mujeres moabitas que no guardaban recato, que eran físicamente hermosas, que mostraban partes de su cuerpo, que no mantenían la santidad del cuerpo, por supuesto, y eso causó un impacto muy fuerte para nuestros, para el pueblo de Israel. Entonces, sí, bueno, algo que podemos agregar y podemos acotar es que esta situación permitió que ellos no se concentraran en el estudio de Torah. Y como dice el rabí David Hananía Pinto Shlita, el estudio de la Torah protege. Cuando nosotros dejamos de estudiar la Torah, empezamos a desprotegernos, es lo que decíamos este Shabbat. Y cuando uno no está protegido, no está abocado al estudio de Torah, obviamente que se está dedicando a las cosas de este mundo, a los placeres de este mundo. Y eso fue lo que aconteció con los hijos de Israel. Dejaron del estudio de la Torah, y por dejar el estudio de la Torah, entonces su Yetzer Hará se potenció y fueron presa fácil del Yetzer Hará y cometieron idolatría y cometieron fornicación. Terminaba la parashá anterior diciendo, Israel se unió a Baal peor, y la ira del Eterno se encendió contra Israel, y el Eterno le dijo a Moshe, toma a todos los líderes del pueblo y cuélgalos ante el Eterno contra el sol, y la ira ardiente del Eterno se alejará de Israel. Bueno, habíamos dicho nosotros que así como Moshe fue castigado rudamente o duramente cuando él cometió una pequeña falta, un desliz que fue grave, dado su estatura espiritual, su investidura espiritual, se le dio un castigo ejemplar, y Hashem le va a decir a Moshe que por nada más de haber cometido ese desliz, él no va a entrar a heredar la tierra prometida. Ahora aquí vemos nosotros los líderes, los Rosh,
los encargados de mantener el orden dentro de la comunidad no hicieron nada con relación al asunto de Baal Peor, y dejaron que sus hijos se llegasen a las mujeres de Moab, y por eso el Eterno dice, bueno, aquí los responsables son los que tienen autoridad, así que me los cuelgas a todos como castigo ejemplar, para que mi ira se aparte. Es decir, los líderes, y ojo con esto incluye a Aarón y esto incluye a Moshe, esto incluye a Eleazar. Los líderes del pueblo de Israel no pudieron frenar esta conducta de los Bené Israel, especialmente los de la tribu de Shimón, y bueno, las otras tribus que, como vamos a analizar más adelante, se van a ver menguados en cuanto a la muerte de muchos de tribus específicas, que van a disminuir la cantidad de ciudadanos de tribus, por ejemplo la de Shimón, que se me viene a la mente en este momento. Después lo analizamos. Y vemos entonces que los líderes no santificaron el nombre del Eterno. Y por no santificar, o sea, esto es importante, un padre de familia es responsable de mantener la santidad en su hogar. Los que son líderes en la comunidad son responsables de mantener la pureza dentro de la comunidad. Los que son Rosh Yeshiva, los que son rabinos, son responsables, ¿no?, de mantener el orden dentro de la comunidad. Recordemos el caso de Rab Shaul, cuando él manda una carta a los de Corinto, diciéndole que expulsen, que entreguen a Hasatán, a uno de los miembros de la comunidad de Corinto, del cual se sabe que este israelita o este miembro de la comunidad de Corinto, conociendo la Torá, saben todos que van a ese centro de estudio, a ese Beit Midrash, pero él está conviviendo con la mujer de su padre, puede ser su hermanastra, su madrastra, y la comunidad lo sabe. Entonces, ¿qué dice Rab Shaul? Rab Shaul no quiere ser colgado, ni quiere ser juzgado por el Eterno. Rab Shaul no le quiere caer bien a todo el mundo. Cuando Rab Shaul dice que lo entreguen a Hasatán, para ver si más adelante él puede librar su alma, entonces la orden que está dando Rab Shaul es que lo expulsen, lo saquen del lugar donde va a potenciar su buena inclinación con la Torá, y bueno, que él vaya a convivir con los que no tienen verdaderamente la autoridad de poder mantenerse, en el sentido de alimentar su Yetzer Hatov, sino que se va a salir de la comunidad y ahí va a estar entregado al Hasatán, es decir, va a estar viviendo sin la dirección de la Torah. Entonces, en ese sentido se lo expulsó, porque inmoralidades no puede haber dentro de un pueblo que dice ser un pueblo que sirve a Hashem. Hermano, inmoralidades no puede haber dentro de tu hogar, si eres padre de familia, si eres madre de familia. Los hijos tienen que guardar un grado de respeto. Bueno, y de todas maneras, el liderazgo aquí es juzgado por el Eterno y se cuelga a todos los líderes, a todos los Rosh de la Shevat, de las tribus. Y bueno, vemos que esto es parte todavía de la Parashá Balak. Luego dice, Moshe les dijo a los jueces de Israel que cada hombre mate a los hombres suyos que se unieron a Baal Peor. Es decir, que esto fue algo terrible. Y dice, aquí un hombre de los hijos de Israel vino y trajo una mujer madianita junto a sus hermanos a la vista de Moshe. Moshe lo vio, y a la vista de toda la asamblea de los hijos de Israel, es decir, los Bené Israel vieron y lloraron a la entrada de la tienda de reunión. Bueno, eso es lo que dice el texto de la Torah, la letra muerta del texto de la Torah. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo se llama este hombre? ¿Alguien sabe el nombre de este hombre? ¿Alguien se acuerda cómo se llama este hombre? El que vino, aquí un hombre de los hijos de Israel, vino y trajo una mujer madianita. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo se llama?
Simri, Baruch Hashem. ¿Y la midianita cómo se llama? ¿Cómo se llama la midianita? Bien. Cosby. Bien. Bueno, vamos a volver a Simri y a Cosby, pero era Simri y Cosby. ¿Simri de qué tribu era? ¿De qué Shevat era? Era el príncipe, era un príncipe, pero ¿de qué tribu? Parece, está muy bien, hermano, Baruch Hashem. Parece que mi hermano no está en sala. Era de la tribu de Shimón. De Bueno, Simón. hay una... Sí. excelente. Sí, es Shimón. Ponme Muy bien. 5, More, ponme 5. Bueno, está bien. 5 es la nota más alta. Gracias. Bueno, Baruch Hashem. Simri era un príncipe de los hijos de Israel, específicamente de la tribu de Shemón. Un audio que enviamos el año pasado lo vamos a volver a enviar. Se llama El abogado de Simri. Interesante la información. Lo voy a buscar y lo vamos a publicar nuevamente en el grupo para que lo escuchen, porque esto es lo bonito del estudio de la Torá, de los sabios, de unificarnos a los sabios. Ustedes saben que los principales, o vamos a decir, las cabezas de las tribus son personas sadí, o sea, no ocupan ese lugar porque son personas que no trabajan su alma, que no trabajan su ser interior, son personas elevadas. Cuando ustedes lo escuchen, yo voy a tratar de resumir el audio casi dura 1 hora, están todos los detalles, lo cuentan mucho mejor que yo, los detalles, pero se nos dice lo siguiente. Lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel fue terrible. La gente estaba yendo como ciega a fornicar. Estaba yendo como ciega a cometer idolatría. Las personas importantes del pueblo de Israel se fueron en pos de Baal. Fue terrible, pero sin embargo los príncipes del pueblo de Israel cayeron influenciados en la idolatría. A excepción de uno, Simri no cayó. Simri era un hombre tan elevado que era respetado por todo Israel. Todos respetaban a Simri y sabían que en algún momento él iba a hacer algo muy importante para salvar al pueblo de Israel. En algún momento. Cuando esto acontece, cuando se ve, por ejemplo, que muchos de la tribu de Shimón estaban involucrados en la idolatría y en la fornicación, y también miembros de la tribu de Efraín, que es otra de las tribus que va a sufrir mucha merma luego de este incidente, y no recuerdo, hay otra tribu que no recuerdo si es Dan, no recuerdo. Estas 3 tribus son las que se conectaban, o sea, las fronteras de Moab conectaban con estas tribus del campamento de Israel. Recuerden que el campamento de Israel se distribuía en agrupaciones de 3 tribus. Y estas 3 tribus justamente colindaban con la frontera de Moab, es decir, que tuvieron contacto directo con las hijas de Moab y fueron los que más se involucraron en el asunto de Peor y de la idolatría. Simri era un hombre muy elevado y bueno, Simri tenía que hacer algo, pero no sabía. Dicen que los de su tribu le dicen, tú eres nuestro príncipe, tú tienes el potencial de salvar a Israel, haz algo. Es decir, que los de su propia tribu, la tribu de Shimón, van a impulsar a Simri a que haga algo. Simri analizó todo el asunto y vio que no había otra salida. ¿Qué es lo que va a hacer Simri? Simri se va a dar cuenta que el plan de Balak era que seduzcan a Moshe, que una mujer seduzca a Moshe y que Moshe haga idolatría a Baal Peor. Si todo Israel ve que Moshe va a sucumbir ante la lujuria
y hace idolatría para todo Israel, entonces no solamente que el Eterno va a castigar a Israel, sino que el Eterno va a destruir a todo Israel. Esto lo sabía muy bien Balac. Balac tenía un as bajo la manga. El as bajo la manga era Cosbi. Cosbi era una mujer muy hermosa. Era la princesa de era una princesa de Midian. ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser el plan? El plan ya estuvo en marcha. No había forma de detener la lujuria entre los hijos de Israel. El pueblo veía y no podía hacer nada. El campamento no podía hacer nada. Los hombres iban en pos de las mujeres hermosas, iban en pos de estas mujeres que no guardan recato, estas mujeres que son sacerdotisas de Baal, estas mujeres que promueven la idolatría, y nadie podía hacer nada. Todos se sorprendieron de cómo la idolatría y la lujuria había ingresado, y todos sabían al que apuntaban eran a Moshe. Y Simri entendió que Moshe podía haberse involucrado o en la lujuria o en la idolatría, y él no quiso que eso acontezca con su pueblo. Él no quiso que eso acontezca con Moshe. Ok. Entonces, ¿qué va a acontecer? Simri va a planificar cómo salvar al pueblo de Israel. Y Balak había instruido a Cosbi de que se prepare para ir al ataque contra Moshe, que no se entretenga con otro de los príncipes de Israel, que vaya directamente a Moshe. ¿Qué va a acontecer? Va a ir con Moshe, perdón, ya estaba todo planificado para que entre en contacto con Moshe, y en eso se atraviesa Simri antes de que Cosbi establezca contacto con Moshe. Esta Cosbi vuelvo a reiterar, era una mujer muy hermosa y era una sacerdotisa de Baal y conocía todas las artimañas para la seducción. Entonces, ¿qué es lo que hace Simri? Cuando ve que el plan está en marcha y van tras Moshe, Simri se va a acercar a Cosbi, y Cosbi no tenía instrucciones de solo ocuparse de Moshe, no ocuparse de otro varón. Entonces, se le aparece Simri, y Simri en su sabiduría le va a decir: yo sé que tú quieres llegarte a Moshe, pero está delante de ti uno más grande que Moshe. Así le dice Simri a Cosbi, y Cosbi no le toma en cuenta hasta que luego lo escucha a Simri, y Simri va a decir lo siguiente. Simri le va a decir: mira, Moshe en realidad no es el más grande del pueblo de Israel. Moshe, antes de ser el líder, antes de que el Eterno lo pueda comisionar a la liberación, que es lo que hace, que es lo que le dice Simri a Cosbi de Moshe. Moshe mató a una persona. Sin embargo, dentro de nosotros, de los hijos de Israel, habemos personas que nunca asesinamos a otras personas. Y así como Moshe es de la tribu de Leví, es un príncipe de la tribu de Leví, así también ves delante de ti a un príncipe de la tribu de Shimón. Y uno de la tribu de Shimón una vez fue por el honor de toda la familia de Jacob a destruir a los hijos de Shechem. Bueno, el argumento de Simri era mostrarse superior a Moshe y manifestarle a Cosbi que en realidad Simri era más elevado que Moshe. Aparentemente los argumentos de Simri impactaron en Cosbi, y Cosbi
dejó de enfocarse en Moshe y creyó a las palabras de Zimri y creyó que Zimri iba a ser o era alguien mucho más elevado que Moshe y indujo a Zimri a cometer fornicación. Zimri, el príncipe de Shimón, él lo que va a hacer es lo siguiente, él dice, tenemos que parar esto. Ya la idolatría y la plaga se ha desatado, la gente está muriendo, tenemos que parar esto. ¿Cómo vamos a parar esto? Haciendo que la ira del Eterno se apague. ¿Cómo vamos a hacer que la ira del Eterno se apague? Vamos a ir al santuario y en el santuario vamos a hacer un acto inmoral para que alguien de entre los hijos de Israel pueda tomar nuestras vidas. Bueno, Zimri lo planifica así, obviamente Cosbi no lo sabe, y entre Zimri y Cosbi desarrollan este plan. Se van a la tienda de reunión y a la vista de todo el mundo hacen actos inmorales. En ese momento Moshe, en ese momento Aharón, Eleazar, Pinjas, todos vieron lo que estaba aconteciendo con este hombre prominente de entre los hijos de Israel, un sadí, cayendo tan bajo, y como nadie se animaba a levantar la mano contra un hijo de Israel, nadie, ni siquiera Moshe, ni siquiera Aarón, entonces Pinjas lo que va a hacer es, lo que va a hacer Pinjas es él mismo. En ese momento, como dicen los sabios, se acordó del alajá. Se acordó del alajá, agarró la lanza y sin pedir autorización fue y los atravesó. Bueno, el texto dice, fue tras el israelita, entró en la tienda y lo atravesó a ambos, el hombre israelita y a la mujer en su estómago, y la plaga cesó entre los hijos de Israel, y los que murieron en la plaga fueron 24,000. Y así terminó la parashá Balak. Entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir los sabios? Que Zimri sabía que iba a morir. La única forma de parar la plaga, era que sea restaurado el honor de Hashem. No había otra manera. No era el honor de Moshe lo que estaba en juego, no era el honor del pueblo de Israel que estaba en juego, era el honor de Hashem. Y en ese momento solo Pinjas entendió la halajá, agarró la lanza y los atravesó a ambos. Pero Zimri era consciente que la única manera de salvar al pueblo de Israel era él entregándose a la muerte por sus hermanos. No es que lo hizo inconscientemente, sino que él sabía lo que estaba haciendo y sabía lo que le iba a ocurrir y sabía lo que podía pasar, y así pasó, pero el honor de Hashem fue restablecido. Bueno, eso es lo que nos va a decir es el audio que vamos a mandar más tarde ahí en la sala. Es importante, está mucho más detallado, mucho más claro, y ustedes lo van a poder escuchar. Pero esa es una parte de la historia, es un midrash que nos traen los sabios para darnos a entender de que a los hijos de Israel siempre tenemos que juzgarlos para bien. Y por eso el asunto de por qué Moshe no se animó a hacer algo, o a Aarón no se animó a hacer algo, era porque consideraban a Zimri una persona muy espiritual. Pero no se trataba de Zimri, no se trataba de Moshe, no se trataba de Aarón, se trataba del Eterno. ¿Ya? Y en ese sentido es que, bueno, el Eterno va a ver con buenos ojos lo que va a hacer Pinjas. Bueno, así entramos entonces a la parashá Pinjas. De esta manera entramos nosotros a la parashá de Pinjas. Y permítanme un momento, disculpen por favor.
Ok, perdón, disculpen, quiero una llamada laboral, son días de facturación y ustedes entenderán, disculpen. Bien, bueno, entramos entonces a la parashá Pinjas. Quisiera preguntar a alguien, ¿ustedes saben Pinjas, hijo de quién es? Bueno, ahí lo dice, ¿no? El 11, esa pregunta ya no cuenta. El 11 dice Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el joven. Vale. Sí, ahí está. Bueno, Pinjas mató a un israelita. Está prohibido matar a un israelita. O sea, que un gentil mate a un israelita es prohibido por la Torah. Que un israelita mate a otro israelita también está prohibido por la Torah. En este caso, Pinjas se levantó contra un israelita de la tribu de Shimón. Y los de la tribu Shimón consideraban a Simri el Salvador. Fíjense, los de Shimón no consideraban a Pinjas como el que salvó de la plaga a los hijos de Israel. Los de Shimón, la tribu de Shimón, entendieron muy bien que el que salvó al pueblo de Israel de lo que aconteció con el asunto de Baal Peor fue la muerte de Simri. Esa era una posición. Entonces, Pinjas mata a un hombre prominente de los hijos de Israel y la Torá prohíbe asesinar a un israelita. Ni siquiera es matarlo, es asesinarlo. Es decir, que Pinjas se llenó de celo por el Eterno y mató, vamos a decir así, con premeditación a Simri. Dicen los comentaristas de la Torá, que lo que hizo Pinjas fue bueno, muy bueno, pero a la vez fue terrible, fue muy malo. Fue bueno, obviamente, porque él tuvo celo del Eterno, pero el procedimiento que él tuvo fue el de una persona, un asesino. Y fue y mató a su hermano. Nosotros sabemos que el alajá dice en determinados momentos, porque la Torah lo que promueve es que nosotros podamos vivir. Es decir, primero la vida y luego después viene el peso de cualquier alajot. En ese sentido, vemos nosotros que si Simri se dio cuenta que venía Pinjas a asesinarlo, él bien pudo adelantarse y matar a Pinjas. Eso es lo que dicen los comentaristas. Y los que dicen que Simri lo hizo por todo lo que hizo simplemente fue para salvar a su pueblo, es una razón más. Aunque Simri pudo defenderse, no lo hizo, y por eso Pinjas los atravesó. Y lo interesante es que Pinjas ahora empieza a ser juzgado en medio de la congregación de Israel. Matar a un israelita. Obviamente, a simple vista parecía que el israelita estaba haciendo un acto inmoral a propósito. Pero según lo que hemos visto en este Midrash y la opinión de algunos sabios, en realidad todo lo que estaba haciendo Simri era tratar de proteger a Israel y que el honor de Hashem sea restablecido. Entonces, Pinjas va a empezar a ser juzgado por la comunidad del pueblo de Israel y vamos a ver nosotros que es el Eterno quien dice que no lo hagan. Fíjense, dice el 25:11, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha apartado mi ira de los hijos de Israel, cuando con celo me vengó en ellos, por lo que no consumí a los hijos de Israel en mi venganza. Bueno, por eso he aquí que voy a establecer mi pacto de Shalom. Mandábamos una imagen al grupo donde aquí la palabra Shalom en el Sefer Torah, la Bab está
no está unificada, está partida. Un Sefer Torah, vamos a decir, Kasher, en este pasaje, Bamidbar 25:12, la palabra paz que leemos en hebreo es Shalom. El término Shalom en un Sefer que es Kasher, la Vav de la palabra Shalom está partida, está dividida. Ya, este es uno de las formas en cómo identificar un Sefer Torah y es apto para estar en una sinagoga o no, que la palabra Shalom tenga la Vav dividida. Pero lo que es interesante, lo que podemos ver aquí es que el Eterno dice que Pinjas tuvo celo por él. Mientras Aarón, mientras Moshe, mientras Eleazar, mientras todos los otros grandes del pueblo de Israel veían a Zimri, otro grande de Israel, cometiendo esta situación, dejaron de enfocarse en el Eterno. Y solamente Pinjas, que no ignoraba quién era Zimri, era un hombre muy respetable, y además Pinjas no era bien visto no es que no era bien visto en la comunidad de Israel, pero hasta este instante, vamos a decir hasta antes de este evento, todos sabían que Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar eran los que sucedían en el sacerdocio. Los hijos de Nadab y Abiú nunca existieron. Mueren Nadab y Abiú y queda Eleazar y su descendencia y queda Itamar y sus hijos. Pero los sabios nos dicen que Pinjas, a pesar de que era hijo de Eleazar, no podía suceder en el sacerdocio. Él no podía ser un sacerdote más adelante, un Cohen. Y el asunto de por qué Pinjas no podía ser un Cohen es, o sea, Pinjas es el hijo de Eleazar y Tamar tiene sus hijos. El hijo de Eleazar no podía sucederlo como sacerdote. En este caso vendrían los hijos de Itamar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los hijos de Itamar y los hijos de Eleazar? Es decir, Pinjas, que los hijos de Itamar sí pueden suceder a Eleazar como el Cohen. Sucede que Itamar se casó con una israelita y tuvieron hijos dentro de un matrimonio israelita. Es decir, que los hijos de Itamar eran de vientre israelita. Eran israelitas. Sin embargo, nos van a decir los sabios de la Torah que Eleazar, al igual que Moshe, no tomaron para sí mujeres de entre las hijas de Israel. Moshe, recordemos que hace 40 años atrás, no, hace 80 años atrás, huye de Egipto, pasa 40 años en el desierto de Midian, en 40 años él establece una familia, se casa con Sípora, Sípora no era israelita, Sípora era la hija de Betuel, un hombre, un sacerdote y también una persona que tenía los cultos idolátricos, sabía los servicios idolátricos de todas las deidades, pero esa fue la familia de Moshe, de ahí salieron sus hijos. Cuando salen de Egipto, sale Aarón, salen sus hijos, se dice que también Eleazar va a tomar como esposa a una mujer madianita. Y esta mujer madianita es la que va a dar con Eleazar va a dar como producto a Pinjas. Por consiguiente, hasta este punto, Pinjas no podía suceder en el sacerdocio porque no era, vamos a decir, si bien era hijo de Eleazar, pero no era hija de una israelita. En cambio, los hijos de Itamar sí son hijos de un israelita con otra israelita. Entonces Pinjas no estaba siendo considerado para seguir en la Keuná, en el sacerdocio. Y es por eso que estaban viendo a Pinjas, a alguien que no con buenos ojos y que tenía que ser juzgado según la Torá por haber de un Rosh de la tribu de Shimeón, un Sadik.
Bueno, si es que consideramos todo lo que hemos dicho previamente, que Zimri en realidad quiso salvar al pueblo de Israel. Porque la opinión generalizada es que Zimri, al igual que todos los de Shimeón, en realidad actuaron en un nivel muy bajo. Esa es la otra posición. No tenemos problema. Cada uno de nosotros va a tomar la posición que vea por conveniente. Si alguien me dice, no, yo pienso que Zimri sí se desvió y tomó a una mujer, hizo una profanación en el santuario, está muy bien, pero tendría que explicarnos por qué fue tan obvio, por qué tuvo que ir a la tienda de reunión, por qué no lo hizo como los demás. ¿Por qué lo tuvo que hacer a la vista de todo el mundo y en la tienda de reunión? Pues ahí da el pie a los sabios para decir, Zimri planificó todo esto. Zimri sabía que no había otra solución hasta que el honor de Hashem sea restablecido. Y si alguien tenía que morir, él se ofrecía para ese cometido con tal de que el nombre de Hashem sea, por así decir, santificado. Entonces, aquí vemos, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen, ha apartado mi ira de los hijos de Israel, cuando con celo me vengó en ellos. ¡Wow! ¿Cómo se habrá sentido Moshe? ¿Cómo se habrá sentido Eleazar, Aarón? ¿Cómo se habrán sentido los otros grandes del pueblo de Israel? Que ustedes no tuvieron celo por mí, pero Pinjas sí tuvo celo por mí, por lo cual no consumí a los hijos de Israel en mi venganza. Y luego dice, por eso he aquí que le doy mi pacto de Shalom. Es decir, no le pueden hacer daño. Porque él actuó motivado por la santidad de mi nombre. Y dice el 13, y será para él y para su descendencia un pacto de sacerdocio eterno, porque tomó venganza por su Elohim y procuró la expiación para los hijos de Israel. Wow, esto es muy fuerte, hermano, es muy fuerte. Y procuró la expiación para los hijos de Israel. La pregunta es, ¿quién murió para procurar la expiación de los hijos de Israel? ¿Cosbi? ¿Cosbi estaba capacitada para expiar a los hijos de Israel? ¿Quién estaba capacitado para expiar a los hijos de Israel? ¿Quién? Un sadik, Simri. Obviamente sus actos no fueron, a simple vista, no son correctos. La verdad, no se podía hacer eso. Fue un acto muy fuerte que un sadit caiga tan bajo en lujuria. Pero si es como dicen los sabios, que él entendía que no había otra forma, entonces estamos viendo aquí a Simri como alguien que se autosacrifica para que todos los hijos de Israel restablezcan el temor a Hashem, el honor de su nombre. No había otra forma. ¿Cómo se podría parar la plaga? No había otra manera. Tenían que ver la muerte de un sadik para llamar la atención de todos los hijos de Israel, para que sea un impacto fuerte entre todos los hijos de Israel. Entonces, el celo de Pinjas se manifestó y los atravesó. Y con eso se tomó venganza por el Eterno y procuró la expiación para los hijos de Israel. Luego aquí dice, el nombre del israelita que fue asesinado junto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, líder de una casa paterna de los Shimonitas. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, que era jefe de los pueblos de una casa paterna de Midian. Esa era una princesa, iba a ser reina en algún momento, y por eso Cosbi quería llegarse a Moshe, al rey de Israel, y todos verían lo que más adelante va a hacer Acaz con Jezabel, el rey de Israel, uniéndose a una reina idólatra. Ese era el plan de esta Madianita, hacer que Moshe, o sea,
vamos a decir así, conquistar a Moshe o hacer que Moshe caiga en sus artimañas de seducción y establecer eso, la idolatría en el pueblo de Israel. Si Moshe cae, todos los demás caen. Pero luego Cosbi escuchó a Simri, Simri lo convenció de que Simri era mayor que Moshe. Y al creer ella que Simri era el mayor que Moshe, accedió a hacer esta acción sin entender de que el celo de Pinjas se iba a levantar y lo iba a atravesar. Entonces, lo que podemos entender aquí de que si hay una tribu que no va a querer o sea, que Pinjas, es decir, Pinjas mata a un shimonita, a uno de la tribu de Shimón, tiene que recibir castigo. ¿Quiénes son los que van a pedir el castigo de Pinjas? Los shimonitas. Pero el Eterno le va a decir, no, yo establezco mi pacto de paz con él, ustedes no pueden hacerle nada. Y además, ustedes lo consideran que no es apto para el sacerdocio, pues ahora yo lo considero apto para el sacerdocio. Y después de Eleazar, el sacerdote va a ser Pinjas, y después de Pinjas, sus hijos. Así que Itamar simplemente podrá ser un sacerdote y sus hijos siempre serán un sacerdote, pero no podrán ser el Cohen Gadol. Cohen Gadol viene por Eleazar, Pinjas y los que vienen por detrás. Y eso lo establece el Eterno. Lo establece así el Eterno. Y ese es el pacto que hace con Pinjas. Y bueno, antes de continuar quisiera saber si hay alguna consulta, alguna pregunta, algún aporte o algún comentario. ¿No hay preguntas? Todo muy claro, Muri, muchas gracias. Bien. Entonces vamos a continuar. El Eterno habló a Moshe diciendo, hostiga a los madianitas y derríbalos, pues ellos te hostigaron a través de su conspiración que conspiraron contra ti en el asunto de Peor y en el asunto de Cosbi, hija de un líder de Midian, su hermana, y que fue asesinada el día de la plaga en el asunto de Peor. Bien. Entonces Hashem le va a revelar a Moshe. ¿Se acuerdan? En este Shabbat decíamos que los hijos de Israel estaban en el campamento. Ellos no sabían lo que estaba tramando Bilam y Balak. Bilam y Balak se subieron a un monte y trataron de maldecir al pueblo de Israel, pero no lo consiguieron. El pueblo de Israel ni se imaginaba que estos dos hombres estaban conspirando contra él, contra el pueblo de Israel. Y todo lo que aconteció dentro del pueblo de Israel vino para los hijos de Israel como algo inesperado, algo que ellos no se esperaban. ¿Qué es lo que no se esperaba? Que mujeres viniesen a seducir a los hombres y apartarlos del camino de la Kedusha. Pero Hashem le va a revelar a Moshe que en realidad todo esto fue planificado. Todo esto fue planificado por los madianitas. La pregunta es, bueno, esta pregunta la hicimos en Shabbat. Los moabitas tenían por lo menos un argumento de decir, bueno, Israel destruyó a nuestros dos enemigos como si nada y ahora viene y acampa frente a nosotros. Eso quiere decir que los que seguimos en la lista somos nosotros, dice Moab. Eso se entiende, Moab se tiene que preparar para enfrentar a Israel. Pero Midian no tenía problema con Israel. Midian no tenía ningún problema con Israel. ¿Por qué se metió Midian al pleito un pleito aparente, porque todavía no se había dado, entre entre Israel y Moab? ¿Por qué se mete Midian si el asunto no es con él? Y es lo que decíamos en Shabbat. Es el antisemitismo, el odio gratuito, el odio sin fundamento.
Entonces Hashem ahora le va a decir a Moshe, mira, hostiga a los madianitas y destrúyelos. Hostiga a los madianitas y destrúyelos. ¿Por qué los tiene que destruir a los madianitas? Porque Israel no tenía problema con ellos, y ellos sin embargo se unen para destruir a Israel. Se unen a Moab para destruir a Israel. Entonces, dice, hostiga a los madianitas y derríbalos, pues ellos te hostigaron a través de su conspiración, que conspiraron contra ti en el asunto de Peor, en el asunto de Cosbi, la hija de un líder de Midian. Bueno, el Eterno le está diciendo que destruya, y ustedes van a darse cuenta más adelante cómo va a suceder esto. En realidad, van a morir todos los madianitas. En la opinión de los sabios, el pueblo de Midian desaparece después de que de que Israel a la cabeza de Moshe destruye esta nación, a sus ancianos, a sus mujeres y a sus niños. Obviamente van a haber botín, pero ya Midian desaparece. Los madianitas como tal ya no van a estar más entre los pueblos que se cuentan de la tierra, porque Israel, a la cabeza de Moshe lo van a destruir. ¿Y por qué el Eterno es tan duro con los hijos de Midian y no es tan duro con los hijos de Moab que los deja vivir? Porque, hermano, no hay una cosa que odie tanto el Eterno como el odio sin causa, sin fundamento. Cuando nosotros estamos desarrollando nuestro crecimiento espiritual y vienen y personas se acercan a pedirte un consejo, y en ese consejo solamente escuchas una parte, porque esto sucede. A veces viene una persona, te cuenta la situación y de pronto como que te convenció y de pronto ves a la otra persona que forma parte del conflicto con la cual tú ni siquiera has hablado y ya empiezas a ver a la otra persona como algo malo. Y no solamente que empiezas a prejuzgar a la otra persona, sino que en tu ser interior ya lo consideras como una persona que no merece favor ni misericordia, es decir, empieza a ser hasta repulsiva. Ese odio gratuito no proviene del Eterno y es algo que el Eterno no aprueba. Cuando el problema no es entre nosotros, muchas veces hay que ser muy sabios para no tomar parte de algunas disputas en las cuales no debemos entrar. El Eterno odia a aquellos que odian sin fundamento. Y por eso el castigo sobre Midian fue más fuerte que para Moab. Moab tenía motivos de sentirse amenazado, pero Midian no. Y como Midian se metió en un problema que no era su problema, entonces, y aparte causó un daño tan fuerte, entonces Hashem le va a revelar a Moshe de quién fue la conspiración y le va a decir que los derribe, los destruya. Y como decíamos, los sabios por eso van a llegar a determinar que Midian va a dejar de ser nación. Se borró la nación de Midian después del suceso cuando Moshe va a encabezar la guerra contra Midian. Algo que tampoco no pudimos mencionar en el Shabbat anterior es lo siguiente. Nosotros vimos a Bilán odia a Israel, Balak odia a Israel. Sin embargo, el nombre de la parashá no entendemos por qué se llamaba Balak. La anterior porción de la Torá se llamaba Balak. Pero ¿por qué no se llamaba Bilán? ¿Por qué se llamó Balak? Bueno, interesante. Todas las porciones de la Torá, por lo menos, tienen unos nombres muy interesantes y a veces tienen el nombre de personas espirituales muy elevadas, como Yitro, en este caso Pinjas, no sé si hay otro nombre de algún personaje, Noah, ¿no? Son porciones que llevan nombres de personajes elevados espiritualmente.
Pero en este caso se pone el nombre de un hechicero como Balac. Estoy hablando de la porción anterior. Bueno, si la Torah hubiese querido poner un nombre de una persona gentil, ¿por qué no lo puso? No puso el nombre de Balaam o Bilam. ¿Por qué Balac? Y esa es una pregunta que nos va a ayudar a entender lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Sucede que Balac odia a Israel y no oculta su odio por Israel, es frontal. Es decir, no tolera a Israel, lo odia, pero su odio es frontal. Sin embargo, Balaam o Bilam odia a Israel, pero sus acciones son subterráneas, no son de frente. Él dice que vaya, bueno, su intención de él era maldecir a Israel, que le vaya mal a Israel. Pero se muestra ante el Eterno como que, bueno, voy a hacer la voluntad del Eterno, voy a hacer lo que el Eterno me diga, no haré nada de lo que el Eterno me diga. Y al final, ¿qué hace Bilam? Al final da un consejo para que el Eterno se encienda en ira contra los hijos de Israel. Entonces, Balac dice que buscaba la destrucción del pueblo de Israel en un nivel físico. Pero la maldad de Bilam fue tan grande que Bilam no solamente quiso destruir a Israel en el nivel físico, sino más bien destruir a Israel en un nivel espiritual. Mientras Balac quería hacer guerra, quería ganar la guerra con Israel, Bilam dijo, ¿sabes qué? No lo puedes destruir. Ni una fuerza militar lo puede destruir. Pero puedes hacer que Dios sí los destruya. ¿Cómo? A través del pecado. A través de la, vamos a decir en este caso, de promover no la pureza ni la santidad, sino todo lo contrario en el pueblo de Israel y la idolatría. Y es por eso que los sabios dijeron, no, esta parashá no se puede llamar Balac, porque Balac en relación a Bilam es mucho más honorable. ¿Por qué? Porque por lo menos Balac no nos miente y desde el principio Balac muestra sus intenciones de destruirnos. Pero Bilam lo que busca de nosotros es la aniquilación espiritual. Por consiguiente, la porción se tiene que llamar Balac y no Bilam, porque Bilam actúa subterráneamente, mientras que Balac, por lo menos, Balac es un poco más frontal, es más sincero. Y es mejor tener un amigo, a un enemigo que ves cerca, que a un amigo que te odia en secreto, lejos. Entonces, vemos nosotros, lo que hizo Bilam fue odiar al pueblo de Israel de manera terrible, y por lo menos Balac tenía, por así decirlo, una manifestación de un odio frontal. Bilam no. Pero en este caso, el pueblo de Midian se pone en un problema, se pone en una situación, en un conflicto que no es de él. Es decir, Midian no tenía este conflicto con los hijos de Israel, el conflicto era de Moab. Pero por meterse en cosas que no debería, entonces el Eterno va a destruir su destrucción. O sea, va a determinar su destrucción. Así que algo que valora el judío es la sinceridad. Si usted no comparte con un judío, es bueno hacérselo saber, pero no esté tratando de acercarse y luego tratar de hacerle daño. El pueblo judío, con relación a los seguidores de Yehoshua ben Yosef, lo consideran a los seguidores de Yehoshua ben Yosef como Bilán. ¿En qué sentido? No, porque dicen que ellos se te acercan, te dicen nosotros también somos judíos, también nosotros queremos que le vaya bien al pueblo de Israel, pero de pronto te traen la idolatría, que también el Mesías es Dios. Y eso es terrible, por eso los judíos no permiten que haya mucho contacto entre personas del pueblo judío con personas que son cristianas y también con los judíos mesiánicos.
Bueno, esa es una percepción que ellos tienen, porque ellos temen más que la idolatría pueda destruirlos a que pudiese, por ejemplo, los musulmanes buscan destruirlo físicamente, pero los cristianos buscan destruirlo espiritualmente, dicen así los judíos. Bueno, lo que nosotros tenemos que entender es que en realidad nosotros no promovemos la idolatría. Dentro de nosotros ninguno va a cometer la locura de decir que el Mesías es el Todopoderoso. Nosotros sabemos que Yehoshua es obviamente un ser humano, es un rabino adelantado, tiene Ruach HaKodesh, tiene una misión importante que cumplir. Los escritos nos demuestran cuál fue su misión y sabemos que, bueno, en realidad él viene a servir. Él viene a ser un medio entre la conexión pura del Eterno con el pueblo de Israel a nivel de sus enseñanzas, ¿no? Eso es lo que no sabe el pueblo judío. Pero también nosotros debemos cuidarnos muchas veces, ¿no? En el entorno en que vivimos podemos tener familiares todavía que están dentro del cristianismo o algunos que están viviendo en las raíces hebreas con los mismos conceptos de fondo que el cristianismo. Debemos tener mucho cuidado porque a través de la amistad, a través del parentesco, a través de la consideración que tengamos para con algunos familiares, nosotros podamos ser movidos de nuestra posición y ceder tal vez un poco a lo que va a ser el aspecto de la idolatría. Tenemos que cuidar ese aspecto, ¿no? Hay que cuidar mucho ese aspecto. Por eso nosotros en la comunidad cuando va alguien nuevo, no lo dejamos enseñar hasta que lo conozcamos, hasta que compartamos, hasta que se integre. Porque a veces creemos que las personas vienen con buena intención, nosotros creemos, vemos eso, y puede ser que sus palabras en realidad puedan traer una distorsión de lo que representa el mensaje de la Torá y el servicio a Hashem. Entonces, hay que tener cuidado con esos aspectos. Para nosotros la Torá es el camino y simplemente el Mashiach es el que trae la luz de la Torá. Nada más, pero siempre practicando la Torá, no tratando de practicar ritos o poder tratar de practicar situaciones que tienen que ver a un culto religioso, porque eso puede ser más grave que lo que hace un musulmán. Como dicen los judíos, dicen, nosotros hemos tenido más sufrimiento, más muerte, más persecución, más odio con los cristianos que con los musulmanes o con los pueblos árabes. A lo largo de la historia, el cristianismo, los que son seguidores de Jesús, nos han matado mucho más que lo han hecho los árabes y los musulmanes. Y por eso es que ellos tienen una barrera, tienen una oposición a todo lo que tiene que ver con el Jesús cristiano, y también cuando no tienen la información adecuada, consideran que también los que creen en Yehoshua, como el Mashiach, son cristianos. Bueno, y esa es la situación en la que muchos de nosotros nos encontramos. Por un lado hay el preconcepto de que somos judaizantes, y por otro lado está el preconcepto de que nosotros somos idólatras. Entonces, nosotros tenemos que entender de que tenemos que ir de frente. Nosotros somos practicantes de Torah, pero aceptantes de Yehoshua ben Yosef. Y no tenemos que negarlo, porque si nosotros lo negamos por caerles bien, vamos a estar actuando igual que Bilam. Y hay muchas personas que se autoengañan, hacen el yur, hacen la conversión, ocultando y negando su posición que tienen con relación a Yehoshua ben Yosef. Bueno, todos son libres de tomar la decisión que quieran, pero lo que nosotros nos vamos es que tenemos que tratar de ser lo más transparente, tenemos que tratar de ser lo más sinceros para no caer entre lo que representa Bilam, actuar subterráneamente. Y bueno, es comprensible que el pueblo judío no sea muy abierto cuando ven a personas practicando Torah en otros países, en otras culturas, porque ellos entienden lo que es la asimilación, ellos entienden el castigo que le puede venir por ejemplo, tomar matrimonios mixtos, ¿no?
personas judías que se casan con personas gentiles, ya sean hombres o mujeres. Y ellos lo aprenden de esta porción de la Torá. No es aprobado por el Eterno los matrimonios mixtos. Bueno, eso se entiende, se puede llegar a entender el por qué. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente seguir estudiando, instruyéndonos en la Torá. Bueno, más adelante se sabrá quién es y quién no es. Como dice Rav Shaul, no hay diferencia entre judío ni gentil, ni griego, sino judío lo es el que obedece la Torá de Hashem. Eso es lo que va a concluir Rav Shaul. Muy bien, no sé si hay consultas, preguntas, antes de que pasemos al otro capítulo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Vamos a pasar entonces al capítulo 26. Mano Edibardo, ¿lo puede leer, por favor? Perdón, hay un micrófono abierto, hermano Edibardo, ¿usted quería decir algo? Sí, estaba leyendo. No lo escuchaba. Adelante. ¿Se escucha ahora? Sí, ocurrió tras Ahora la sí. plaga que el Eterno le habló a Moshe y a Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, diciendo: Tomad un censo de toda la asamblea de los hijos de Israel, a partir de 20 años en adelante, según sus casas paternas, de todos los que salen a la legión de Israel. Moshe y Eleazar, el sacerdote, hablaron al pueblo en las planicies de Moab, junto al Jordán, cerca de Jericó, diciendo: A partir de 20 años de edad en adelante, tal como el Eterno le ordenó a Moshe y a los hijos de Israel cuando salían de las tierras de Egipto. Rubén, el primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Hanoc, los hijos de la familia Hanojita, de Palu, de familia Paluita; Hezón, la familia Hezonita; de Carni, la familia Carmita. Estas son las familias de los reubenitas. Su cómputo fue 43.730. Los hijos de Palú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemul y Datán y Pisán, los hijos de Datán y Abirán, que fueron convocados por la asamblea que disputaron con Moshe y Aarón en la asamblea de Corac, cuando disputaron contra el Eterno. Entonces la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a Corán, matando a la asamblea, cuando el fuego consumió a 250 hombres y se transformaron en señal. Pero los hijos de Corán no murieron. Los hijos de Simón, según sus familias: de Nemuel, la familia Menuelita; de Yamín, la familia Yaminita; de Yahin, la familia Yahinita; de Serac, la familia Serajita; de Shaul, la familia Shaulita. Estas son las familias de los Chimonitas, 22.200. Los hijos de Gad, según sus familias: de Tesón, la familia de Tesonita; de Jahi, la familia de Hagita; de Chunú, la familia Chunita; Osni, la familia Osnita; de Eri, familia Erita; de Arod, la familia Arodita; de Areli, la familia Arelita. Estas son las familias de los hijos de Gad, según su cómputo, 40.500. Los hijos de Judá, Er y Onán murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Judá, según su familia, eran: de Shelá, la familia de Shelanita; de Perez, la familia de Pereznita; de Serac, la familia de Seranita. Los hijos de Perez eran: de Hezrón, la familia Hezronita; de Hanul, la familia Hanulita. Estas son las familias de Judá,
según su cómputo 76.500. Los hijos de Isaacar, según sus familias, eran Tola, la familia tolaita, de Uba, la familia punita, de Yasnu, la familia yashuita, de Chimirón, la familia chimorita. Estas son las familias de Isaacar, según su cómputo 64.300. Los hijos de Zabulón, según su familia, de Seret, la familia serenita, de Elón, la familia elonita, de Israel, la familia israelita. Esas son las familias de los zebulonitas, según su cómputo 60.500. Los hijos de José, según sus familias, Menashe y Efraín. Los hijos de Menashe, de Mahir, la familia Mahirita, y de Mahir engendró a Gilead, la familia de Ilaelita. Estos son los hijos de Gilead, de Yeser, la familia Yeserita, de Helec, la familia Jesequita, de Asriel, la familia Arelita, de Chehen, la familia Chehenita, de Chemida, la familia Chemidaita, de Jefer, la familia Jeferenita. Sexlo-Jefat, hijo de Jefer, no tuvo hijos, solamente hijas, y los nombres de las hijas de Zelofehad, Maclac, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Menashe y su cómputo 52.700. Estos son los hijos de Efraín, según sus familias, de Chetlat, la familia Chetulahita, de Bejer, la familia Bejeretita, de Tahat, la familia Tajanita, y estos son los hijos de Chuteler, de Erán, la familia Eranita. Estas son las familias de los hijos de Efraín, según su cómputo 32.500. Estos son los hijos de José, según sus familias, los hijos de Benjamín, según sus familias, de Belá, la familia Belaita, de Achel, la familia Achelita, de Ahirín, la familia Ahiranita, de Chefufán, la familia Chefufamita, de Jefún, la familia Jufamita, y los hijos de Belá eran Ar y Naán, la familia Ardita, de Naán, la familia Manaíta. Estos son los hijos de Benjamín, según sus familias, y su cómputo 45.600. Estos son los hijos de Dan, según su familia, de Chehun, la familia Shuhamita. Estos son la familia de Dan, según sus familias, todas las familias Shuhamita, según su cómputo 64.400. Los hijos de Aser, según su familia, de Imar, la familia Imita, de Ismi, la familia Irita, de Beri, la familia Erita, y los hijos de Beré, de Heber, la familia Heberita, de Maquel, la familia Malquita. El nombre de la hija de Asher, Aser, Serac. Esas son la familia de los hijos de Asher, según su cómputo 53.400. Los hijos de Neftalí, según su familia, de Isaacar, Israel, la familia de Isagelita, de Guni, la familia Gunita, de Itzer, la familia Itzerita, de Chilem, la familia Chilenita. Estas son la familia de Neftalí, según su familia, y su cómputo 45.400. Estos son los cómputos de los hijos de Israel, 601.730. El Eterno habló a Moshe diciendo: a estos les harás dividir la tierra como herencia según el número de nombres. Para el más numeroso aumentará su herencia, y para el menos numeroso disminuirá su herencia. Cada uno según su cómputo recibirá su herencia. Únicamente por sorteo será la tierra dividida, según los nombres de sus tribus paternas heredarán. Según el sorteo se dividirá la herencia de cada uno entre los más numerosos y los menos numerosos. Estos son los cómputos de los levitas según sus familias: de Gersón, la familia Gesmita, de Caat, la familia Kearita, de Merari, la familia Merarita. Estas son las familias levitas: la familia Libnita, la familia Hebronita, la familia Mahita, la familia Muchita, la familia Corajita, y Keat engendró a Aarón. El nombre de la mujer de Anrán era Iocabet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto, y ella le dio luz de Anrán a Aarón, Moshe y a su hermana Miriam. Y a Aarón le nacieron Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron cuando trajeron
un fuego extraño ante el Eterno. Sus cómputos fueron 23,000, todos los varones a partir de un mes de edad en adelante, pues no se contarán entre los hijos de Israel, pues no se le dio herencia entre los hijos de Israel. Estos son los que fueron censados por Moshe y Eleazar, el sacerdote, quienes censaron a los hijos de Israel en las planicies de Moab, junto al Jordán, cerca de Jericó. Y entre estos no había ningún hombre de los que censó Moshe y Aarón, el sacerdote, quienes censaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí. Pues el Eterno había dicho de ellos, ciertamente morirán en el desierto, y no quedará ninguno de ellos, excepto Caleb, hijo de Jefonu, y Joshua, Josué, hijo de Nun, de Bari Hashem. De Baruch Hashem, Baruch Hashem. Muy bien. Voy a mostrarle una tabla para que veamos el impacto que causó esta transgresión precisamente de los hijos de Israel contra el Eterno, en cuestión del pecado de Baal Peor. Permita todo. Perdón, no me estaban escuchando. Pueden ver la tabla, con esta tabla donde están en una columna las tribus y luego el primer censo, el segundo censo. Sí, sí se ve. Ok, muy bien. Entonces empezamos, según lo que acabamos de leer, la tribu de Manasés, el censo, cuando ellos son contados, esto después de la salida de Egipto, es 32.200. Pasados los 40 años en el desierto, ahora son 52.700. Hay un aumento de 20.500, más o menos en porcentaje, un 63.7. Benjamín eran 35.400 cuando salen de Egipto, y 40 años después son 45.600, hay como 10.200 que aumentan. Ayer, ojo, aquí hay que contar, aquí hay que entender lo siguiente. De Egipto salen 35.400. 40 años después, estos 34.400 mueren, es decir, estos van a ir muriendo en los 40 años, pero el pueblo, o sea, los jóvenes, los que tenían menos de 20 años y pasan 40 años en el desierto, vienen a demostrar que Benjamín, a pesar de que muere esta cantidad de personas que salieron de Egipto, aún así el índice de crecimiento se mantiene en tasas positivas y ahora son 45.600. En el caso de la tribu de Ayer, al salir de la tierra de Egipto, lo mismo, eran 41.500, y pasan 40 años, muere la generación, mueren estos 41.500, pero la tribu de Ayer se nos muestra con 53.400. Isaacar era 54.400, ahora son 64.300. Zebulún, 57.400, ahora son 60.500. Dan, aquí eran 62.700 y ahora son 64.400.
Yehuda eran 74.600, se mantiene casi por ahí, son ahora 76.500. Rubén eran 46.500, disminuye 43.730. Gad eran 45.650 al salir de Egipto, disminuye a 40.500. Neftalí 53.400, disminuyen a 45.400. Efraín 40.500, disminuye bastante. Efraín disminuye bastante a 32.500. Pero Shimeón, wow, aquí más de la mitad. De 59.300 disminuye a 52.200. Cuando salieron de Egipto eran 603.550, 40 años después, ahora son esta nueva generación, y después del pecado de Baal peor, son 601.300. Impresionante. Las tribus que se vieron más afectadas fueron las que estuvieron en contacto con la frontera de Moab, Shimeón, Efraín y Neftalí. Estas tres tribus estuvieron muy conectadas con la frontera de Moab, y por eso que cuando se desata la plaga, las personas que se habían llegado más a las mujeres de Moab eran de estas tribus. Por eso el juicio comenzó a desatarse por estos lugares, y vemos que la tribu de Shimeón es muy poco, son muy pocos. Vamos a tratar de buscar un mapa de las tribus de Israel para ver cómo queda distribuida la tierra. Espero que se note. Ay. Bueno, no se nota. Voy a buscar otra. Tampoco se nota. Permítanme un momento, vamos a ver. La tribu de Rubén, ¿cuál es la más numerosa? Bueno, la más numerosa de todas creo que es Yehudá. En los mapas, Yehudá tendría que ser la de mayor extensión territorial. Aparentemente es todo esto. Shimeón tiene poco. Rubén tampoco no es muy amplio. Vamos a ver, Manashe se lo ve grande. ¿Cómo lo tenemos a Manashe? Manashe tiene nomás bastante extensión. Lo que pasa es que esto va a estar relacionado directamente con la cantidad de población, es decir, que Hashem les va a instruir repartir, sortear la tierra, y al que tiene mayor población va a tener que tener mayor cantidad de tierra, es decir, va a heredar mayor cantidad de tierra. Entonces, en ese sentido, la tribu de Shimeón es la que se va a ver perjudicada después del pecado de Baal peor, y va a disminuir su porcentaje de extensión territorial. ¿Esto por qué? Porque sus habitantes también son pocos. Han quedado muy reducidos después del pecado de lo que acontece con Baal peor. Bueno, queríamos mostrar eso un poco. Vamos a volver a nuestra presentación. Vamos a continuar. ¿Qué hora es? Todavía tenemos un poco más de tiempo. Vamos a irnos al capítulo 27.
Permítanme un momento. Ok. Ok. Manuel Eduardo. Las, las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Gilat, hijo de Mahir, hijo de Menashe, de la familia de Menashe, hijo de José, se acercaron. Y estos son los nombres de sus hijas: Mahilá, Noa, Hagló, Milca y Tirsa. Y se pararon ante Moshe, ante Elazar el sacerdote y ante los líderes y toda la asamblea en la entrada de la tienda de la reunión, diciendo: Nuestro padre murió en el desierto. Pero no se contaba entre la asamblea que se reunió en contra del Eterno en la asamblea de Corac, sino que murió por su propio pecado y no tuvo hijo varón. ¿Por qué el nombre de nuestro padre habría de borrarse de su familia porque no tuvo varón? Danos una posesión entre los hermanos de nuestros padres. Y Moshe presentó su demanda ante el Eterno. El Eterno le dijo a Moshe diciendo: Las hijas de Zelofehad hablan correctamente. Ciertamente le darás una posesión de herencia entre los hermanos de su padre, y harás que la herencia del padre pase a ellas. Y a los hijos de Israel les hablarás diciendo: Si un hombre muriere y no tuviere hijo varón, haréis que su herencia pase a su hija. Si no tiene hija, la daréis su herencia a sus hermanos. Si no tiene hermanos, les daréis la herencia a los hermanos de su padre. Si no hay hermanos del padre, daréis la herencia al familiar más cercano de su familia, y él la heredará. Este será para los hijos de Israel como un decreto de justicia, tal como el Eterno le ordenó a Moshe. El Eterno le dijo a Moshe: Sube a esta montaña de Abarim y ve la tierra que he dado a los hijos de Israel. Tú la verás y te reunirás con tu pueblo. Tú también, igual que tu hermano, se reunió, pues te rebelaste contra mí, palabra en el desierto de Sin, en la disputa de la asamblea para santificar en el agua ante sus ojos. Fueron las aguas de la disputa de Kadesh en el desierto de Sin. Moshe le habló al Eterno diciendo: Que el Eterno, Elohim de los espíritus de toda carne, designe un hombre sobre la asamblea, quien saldrá delante de ellos y entrará delante de ellos, quien los sacará y los entrará, para que la asamblea del Eterno no sea como ovejas sin pastor. El Eterno le dijo a Moshe: Toma para ti a Josué, hijo de Nun, un hombre en el cual hay espíritu, y apoya tu mano sobre él. Lo harás pasar ante Eleazar el sacerdote y ante toda la asamblea, y le ordenarás ante sus ojos. Colocarás un poco de su majestad sobre él, para que toda la asamblea de los hijos de Israel le obedezca. Ante Eleazar el sacerdote se pasará, quien le consultará acerca del juicio de los Urim ante el Eterno. Por su palabra saldrán y por su palabra entrarán, él y todos los hijos de Israel junto con él y toda la asamblea. Moshe hizo tal como el Eterno le había ordenado. Tomó a Josué y lo hizo pasar ante Eleazar el sacerdote y ante toda la asamblea. Apoyó sus manos sobre él y lo ordenó tal como el Eterno había dicho a través de Moshe, de Bari Hashem. De varias Hashem. Muy bien. Bueno, aquí hay un evento muy interesante, muy importante, muy recalcado por los sabios del pueblo de Israel. Bueno, se trata de las hijas de Zelofehad. Dice: las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Gilad, hijo de Mahir, hijo de Manashe, de las familias de Manashe. Eran hijos de Joseph. Estas se acercaron, son los nombres de sus hijas: Macla, Noah, Ogla, Milca y Tirsa. Bueno, ¿qué es lo que leímos hace un momento? ¿Qué es lo que nos leyó nuestro estimado hermano? Es un acontecimiento importante. Aquí vemos a mujeres
las mujeres que son hijas de un padre, y su padre, Zelofehad, no tuvo hijos varones. Permítame un momento, por favor. Muy bien. Y Zelofehad, como decíamos, no tuvo hijos varones. Hace un momento leíamos que la tierra se iba a repartir en función a las casas paternas. Por consiguiente, la tierra solamente se va a poder heredar transmitiéndose de padre a hijo. Y bueno, ¿qué pasa cuando un padre no tiene hijos, solo hijas? Bueno, este fue un asunto que ocurrió en esta situación. Pero es interesante algunos detalles que nos trae el texto de la Torá. Por ejemplo, dice, y se pararon ante Moshe, es decir, que vinieron ante Moshe con mucho respeto, pidieron audiencia. Su caso de ella seguramente ya había pasado por, vamos a decir así, ¿se acuerdan que Moshe había reorganizado el sistema judicial en el desierto? Iban a haber cabezas de 10, iban a haber cabezas de 100, de 50, cabezas de 100 y creo que cabezas de 1000, y estas cabezas de 1000 luego venían, si no lo podían resolver el problema, recién venía Moshe, es decir, los asuntos extremadamente importantes y donde no se podía tomar una decisión, muchas veces acudían, o sea, los otros Dayam, es decir, los jueces o los ancianos, no podían determinar una situación, iba subiendo en grado de jerarquía, de justicia, hasta que llegaba a Moshe. Entonces dice aquí, se pararon ante Moshe, quiere decir que estas mujeres insistieron desde el momento en que su padre muere, ellas quieren saber qué va a pasar con ella, qué va a pasar con el nombre de su padre. Es decir, un hijo de Manashe va a perder su herencia porque no tuvo hijos. Van y le preguntan, como les digo, esto va a ascender desde tribunales de 10, de 50, de 100, 1000. Luego llega Moshe. Moshe tiene que resolver este problema. Y dice, se pararon ante Moshe y ante Eleazar, el sacerdote, y ante los líderes de toda la asamblea en la entrada de la tienda de reunión, es decir, en el Mishkan, diciendo, nuestro padre murió en el desierto, pero no se contaba entre la asamblea que se reunió contra el Eterno en la asamblea de Cora, sino que murió por su propio pecado y no tuvo hijo varón. Bueno, y para algunos sabios, para algunos comentaristas importantes de la Torá, aquí vemos nosotros a un hombre que muere porque hizo una transgresión. La pregunta, ¿cuál es la transgresión? El texto no nos dice, las hijas no nos aclaran cuál fue la transgresión. En realidad el texto de la Torá no lo especifica. Pero este texto que acabamos de leer va a servir para que los sabios tomen postura con relación a la interpretación de este texto. Y unos van a decir, como no murió dentro de los que se rebelaron en el séquito de Corá, entonces este debe ser el que murió cuando salió a cortar leña en Shabbat. Por eso sus hijas dicen, él no murió rebelándose contra ti, sino que murió por su propio pecado. Según la interpretación de algunos, este hombre fue y cortó leña en Shabbat. Cuando vimos esta parte de la Torá no se dio el nombre, pero ahora aparentemente se lo logra identificar con Zelofehad. Y entonces algunos van a decir Zelofehad. Él fue el hombre que muere cortando leña en día de Shabbat. Entonces vemos, los sabios son muy sutiles, muy perspicaces, están al tanto de todos los detalles, y ellos, no todos, algunos llegan a determinar que el que estaba cortando leña en Shabbat entonces fue Zelofehad, y como él fue a un Beidim, el Beidim luego va a establecer de que tiene que morir apedreado. La corte celestial determina eso,
y tiene que morir porque transgredió abiertamente la ordenanza del Shabbat. Bueno, esa es la opinión de algunos comentaristas, entre ellos hay varios sabios, pero otros dicen no. Cuando dice que murió por su propio pecado, pudo haber sido por cualquier otro pecado. Sin embargo, no aseguran que sea Zelofejat el que transgredió, por así decir, el Shabbat cortando leña en ese día. Sin embargo, bueno, son opiniones. Y como siempre decimos, usted tiene que ir formando su criterio. Algo que no se hace en la Torá es dogmatizar. No se dogmatiza. Desde el momento en que usted quiere imponer su opinión sobre la opinión de otro, usted está creando un concepto religioso que se llama dogmatismo. Y nosotros sabemos que el concepto religioso es un fracaso, ha fracasado. La gente que se mete a un sistema religioso no llega a desarrollarse en el servicio al Eterno, sino llega a desarrollar su servicio para con el hombre. Entonces, es bueno que usted estudie y vaya formando su propio criterio, vaya tratando de encontrar la mayor cantidad de herramientas posible para que usted forme su carácter. Y en este caso, la opinión de algunos dice, no, Zelofejat es esa persona que cortó leña en Shabbat y por eso murió en su pecado. Y otros dicen, no, él murió, pero por otras circunstancias, él pecó obviamente y murió en esa generación que tenía que morir porque no estaban capacitados para entrar a poseer la tierra prometida. O sea que la muerte vino como un juicio por el cual el Eterno dijo, no, esta generación no va a entrar y los que van a entrar van a ser sus hijos. Entonces, aparentemente sus hijas apuntan a eso, que él muere, pero no por violentar el Shabbat exclusivamente, sino porque él también lloró la noche del 9 de Ab, cuando los Meraglim, los exploradores, trajeron el informe inadecuado de la tierra de Israel. Entonces, cargando con ese pecado, otros sabios dicen que esa fue la causa de su muerte. Por lo tanto, Zelofejat no es el hombre que murió a causa de la transgresión del Shabbat. Entonces, hay esas dos opiniones, están esas dos opiniones dentro del pueblo de Israel. ¿Cuál es la verdadera? Pues la verdadera es la que usted estudie, la que usted entienda, la que haga, por así decir, sentido con su investigación propia de usted, pero los sabios nos dan las herramientas. Y eso es lo bonito de la Torá. Eso es lo interesante de la Torá, que no es dogmática. Lo que trata es transmitirnos información que la podamos asimilar a través de un conocimiento interno muy elevado y de esa manera nosotros también sacar nuestras propias conclusiones. Bien. Entonces estas hijas vienen ante Moshe y le explican, mira, nuestro padre murió, pero no tuvo descendiente varón. Ahora, si no nos dan a nosotros tierra, el nombre de mi padre se va a borrar, no se va a perpetuar, y eso no es correcto. Quisiéramos nosotros heredar, eso es lo que van a decir. Porque el nombre de nuestro padre, ¿por qué el nombre de nuestro padre habría de borrarse? Dice, de su familia, porque no tuvo varón, danos posesión entre los hermanos de nuestro padre. Luego dice Moshe, y Moshe presentó su demanda ante Hashem. Y aquí también esto es motivo de comentario. Uno dice, Moshe sabía cómo accionar en ese momento, pero va a dejar que sea el Eterno. ¿Para qué? Porque esto es muy importante para las generaciones futuras. Es muy importante, entonces Moshe va a dejar al Eterno que establezca la determinación. Pero algunos sabios dicen que Moshe sabía cómo proceder. Y por la importancia de este evento, es que prefirió que sea Hashem mismo el que dé la respuesta. Entonces dice, el Eterno dice a Moshe diciendo, las hijas de Zelofejat hablan correctamente. Ciertamente les darás una posesión de herencia entre los hermanos de su padre y harás que la herencia del padre pase a ella. Bien, hasta aquí vamos a... bueno, luego se va a establecer, ¿no? Lo que se va a hacer con los descendientes o los familiares que en un momento no sean varones,
de los padres. Dice, y a los hijos de Israel les hablarás diciendo, si un hombre muriere y no tuviera hijo varón, haréis que su herencia pase a su hija. Si no tiene hija, la daréis la herencia a sus hermanos. Si no tiene hermano, la daréis la herencia a los hermanos de su padre. Y si no hay hermanos de su padre, la daréis la herencia al familiar más cercano de su familia, y él la heredará. Esta será para los hijos de Israel como un decreto de justicia, tal como el Eterno ordenó a Moshe. Bien, ¿por qué el Eterno va a determinar todo esto? ¿Por qué Hashem va a determinar todo eso? Porque lo que estamos viendo en esta situación es algo muy importante, muy importante. Es algo, vamos a decir, de un nivel de importancia muy grande. ¿Qué es lo que está pasando en esta situación? Hace 40 años, en el desierto, hubieron 10 hombres, 12 en realidad, que estaban en el mismo lugar y estaban a unos cuantos días de entrar a la tierra prometida, pero pidieron que se explore la tierra primero. Esto no salió de Moshe, el Eterno nunca estuvo de acuerdo, pero se enviaron exploradores. La idea era de que traigan un informe tal como se esperaba, tal como el Eterno lo había dicho, para infundir aliento entre los hijos de Israel y entrar a poseer la tierra prometida. Sin embargo, nosotros sabemos lo que pasó en la historia. Esa generación no estaba preparada para poseer la tierra prometida. Estos hombres no estaban preparados para entrar y poseer la tierra prometida. Pero ahora esos hombres y esa generación ha ido muriendo en el desierto. Y los únicos que quedan a estas alturas de esa generación son Moshe, es Caleb y Yehoshua bin Nun. Todos los demás que entraron en el censo, como hemos visto, no son los que salieron de Egipto, los mayores que salieron de Egipto, ya todos ellos murieron en el desierto. Pero 40 años después vemos cómo esta generación, y especialmente las mujeres dicen, miren, si la otra generación no estaba preparada, pues a nosotros sí queremos poseer la tierra prometida. No queremos que el nombre de nuestro Padre se pierda. Dennos, por favor, herencia para que el nombre de nuestro Padre se perpetúe, y nosotros queremos heredar la tierra. Nosotros estamos dispuestas a trabajar la tierra. Queremos que nos den la parte de la tierra que corresponde a nuestro Padre. ¡Wow! Esto es impresionante. Esta generación que creció con Moshe, que creció escuchando a su rabino, que escuchó bajo la guía del Eterno, esta generación ya está preparada, y las mujeres dan esa señal clara. Las mujeres dicen, aunque somos mujeres, igual queremos entrar a poseer la tierra prometida, sabemos que Hashem nos las va a dar y queremos que ahora se nos diga cuál va a ser nuestra porción de tierra, que no quede borrado el nombre de nuestro Padre. Dennos a nosotros ahora el lugar donde nos estableceremos para trabajar la tierra. Impresionante, impresionante. Hace 40 años nadie quiso entrar, pasaron 40 años y estas mujeres ya están dispuestas a entrar y poseer la tierra prometida. Es una señal muy importante. Y por eso Hashem, aunque ya estaba determinado que esto sea así, se lo va a decir a Moshe que lo diga a todo el pueblo de Israel. Cuando una persona que no tiene hijos muere, las hijas van a poseer la tierra. Y todo esto gracias a las hijas de Zelofejad. Y si no tienen hijas, pasan al pariente más cercano, así, así y así. Pero la tierra es para el que la quiere, para el que la anhela, para el que se identifica con ella, para el que quiere tener un propósito en ese espacio de tierra. Esto a nosotros, ¿cuál es el mensaje que nos transmite lo que estamos en el exilio? Hermano, tenemos que prepararnos para entrar a poseer la tierra prometida. La única manera es escuchar la voz del rabino, escuchar la voz del maestro.
En su momento fue Moshe el maestro para esa comunidad en el pueblo de Israel. Y en este tiempo, ustedes saben a lo que me refiero, tenemos un maestro, tenemos un rabino. La única manera de entrar a poseer la tierra prometida es preparándonos para formar parte de ella. Y ese es el mensaje de estas hijas de Zelofehad. Ellas están dispuestas. Si los hombres no quieren, no quisieron, nosotros como mujeres queremos. Y queremos tener ahora nuestra herencia porque sabemos que Hashem nos va a permitir entrar a poseer la tierra. Esa es la emuná de esta generación. Esa es la emuná de estas mujeres. Impresionante. Por consiguiente, para nosotros es una gran enseñanza. Hay que prepararse para entrar a Eretz Israel. Los sabios han dicho, aún el aire de Israel, para el que lo respira, lo vuelve más sabio. Y en otra parte de la Torá dice, y si los hijos de Israel no se comportan a la altura de lo que exige la Torá, la tierra de Israel los va a vomitar. Con esto que queremos decir, que hay que prepararse para vivir en la tierra de Israel. Hay que fortalecerse en emuná. Hay que fortalecerse en observancia, en misbot, y hay que entender que esa es la manera en la cual nosotros podemos preparar nuestro ingreso a la tierra de Israel. Porque la tierra de Israel, al que no está preparado, lo va a vomitar. Así que, hermano, esta es una de las enseñanzas más bonitas que encontramos también en esta parashá. Todas son interesantes, pero estas mujeres nos alientan a poder prepararnos y valorar lo que es el aspecto de la Torah. Muy bien, vamos a quedar en esta parte. Vamos a continuar el día jueves con lo que resta de esta porción de la Torah. No sé si hay preguntas, comentarios, aportes, alguna observación, alguna corrección que quieran hacer, todo es válido. Adelante, por favor. Muy bien, entonces como no hay comentarios, vamos a quedar en esta parte. Continuamos el día jueves, 7:30 hora de Bolivia. Vamos a seguir estudiando la porción Pinjas. Bueno, que el Eterno les bendiga, les guarde. Nos vemos el día jueves. Shalom, bendiciones para todos.